Descargo de responsabilidad. Resident Evil no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. El viajero despertó y abrió los ojos. Ha despertado. Dijo una voz alarmada, proveniente de una figura borrosa que pronto se volvió nítida. La figura era un hombre embutido en un traje de cirujano, y no era el único. Había más. Un equipo completo de unas 10 personas. Estaba en una sala de operaciones. Tranquilos, estamos probando el programa de activación. Continúen trabajando, dijo una voz que resonó en la sala a través de bocinas invisibles. El viajero comenzaba a sentir su cuerpo, pero no se movió. A su cabeza llegó una oleada de información, y solo pudo parpadear, en shock, mientras los instrumentos médicos sonaban con intensidad. Su corazón va a explotar. Sobrecarga de adrenalina, detengan lo que estén haciendo. Reprendió uno de los médicos. Parece que aún hay rastros de una conciencia, pero el programa funciona y evita que se mueva. Continúen su trabajo, dijo la voz con tono calmado. Si esta cosa se levanta, esas paredes no los mantendrán a salvo, dijo el médico y continuó trabajando en su cuerpo. El viajero parpadeó de nuevo. Había recibido la orden de no moverse, pero no era esa la razón por la que permanecía inmóvil, sino porque estaba paralizado por el shock de toda la información que le invadía la mente. Información que le decía que él era Némesis. El Némesis de Resident Evil. Y lo podía confirmar al ver su propio cuerpo. Un desastre de mutaciones provocadas por el virus T. El viajero también entendía lo que ocurría en su mente. Era el programa de control de Umbrella, el mismo que usaban para manipular a Némesis. Además del control, recibía datos sobre armas, artes marciales, equipos, movimientos y todo. Le estaban programando una nueva conciencia. Pero el viajero no estaba siendo afectado como esperaban. El programa se ajustaba a su mente y la estaba mejorando. Incluso pudo usarlo para controlar su miedo, los latidos de su corazón y la secreción de adrenalina. Era como tener un control remoto para su propio cuerpo. En apenas unos segundos, las alarmas dejaron de sonar. El programa se ha hecho cargo, dijo la voz, con un tono de orgullo y éxito que se filtró por las bocinas. El viajero sintió ganas de poner los ojos en blanco. Fue él quien tomó ventaja del programa, y solo obedeció las órdenes porque así lo decidió. De momento, no planeaba desobedecer. Su cuerpo era un caos de mutaciones que no se detenían, y de él brotaban tentáculos por todos lados. El programa en su cerebro también había evaluado la situación. Si esto no se detenía, pronto se convertiría en una masa grotesca de carne sin mente ni conciencia. Por todo esto, el viajero cooperaría. Y saber que el programa de control mental no tenía efecto real sobre él y el programa envió la orden de apagarse, y el viajero la obedeció sin dudar. Perdió el conocimiento. El hecho de que pudiera controlar su cuerpo y emociones a voluntad le había dado un férreo dominio de su mente, y podía pensar con claridad, sin que las emociones afectaran su juicio. Y Némesis abrió los ojos. El programa de control le informó que había estado inactivo durante 2 horas. En ese tiempo, se habían ejecutado varios análisis de programación para detectar errores, pero no se encontró nada anormal, así que lo reactivaron para hacer otra prueba mientras estuviera consciente. Némesis mantenía todo su cuerpo y mente bajo control absoluto, aunque ya no era necesario. Toda la información que regresaba a los programadores era la que él quería que vieran, porque el programa era parte de su mente. Los programadores se sintieron satisfechos con sus logros y siguieron mejorando el programa, cargándole más datos sobre armas y combate. Era evidente que lo veían como un arma biológica. Némesis permaneció despierto mientras los médicos trabajaban sin descanso para estabilizar su cuerpo. Intentaban detener las mutaciones, cortando las partes que ya no podían salvarse. Los tentáculos fueron integrados a su piel. Los que sobraban, eliminados. Némesis observaba todo. Escuchaba los progresos y fracasos de los médicos, que habían logrado una estabilización parcial de las mutaciones. Su mente estaba a salvo, pero su cuerpo ya no se regeneraba ni era tan fuerte como antes. En términos del proyecto, era un fracaso. Algunos científicos incluso hablaban de abandonarlo y enfocarse en otro proyecto. Alice. Según los rumores que escuchó, Alice era una rareza. Su cuerpo se había adaptado perfectamente al virus T, ganando todas sus habilidades, pero manteniendo su integridad física y mental. Los científicos se quejaban de tener que trabajar en un proyecto condenado al fracaso, mientras el verdadero milagro ocurría en otro laboratorio. Némesis escuchaba todo, pero no podía hacer nada. Si lo abandonaban, sería su fin.
Solo podía planear, por si acaso surgía la posibilidad de no ser descartado. En ese caso, tendría una oportunidad de escapar. A partir de ahí, sabía cómo arreglar su propio cuerpo. Conocía la historia de Wesker, quien también fue infectado por el virus T, y aunque sus mutaciones se descontrolaron, logró estabilizarse mediante transfusiones y otros métodos. Más allá de eso, sabía que la clave para resolver su situación era Alice. Solo necesitaba encontrar a la persona adecuada para estudiar a ambos y desarrollar un suero. Como Némesis entendía las causas de su exceso de extremidades y piel mutada, no le preocupaba tanto eso, sino la posibilidad de ser abandonado, pero preocuparse por algo que no estaba en sus manos no tenía sentido. En cambio, se concentró en aprender y asimilar todo lo que le enseñaban a través del programa de control, colaborando activamente para mejorarlo, mientras también comprendía cómo funcionaba. Némesis tenía control total sobre el programa de control. Podía decidir qué veían los operadores. Cada bit de información pasaba por su filtro. Pero eso no le bastaba. Quería más. Y podía lograrlo, porque se dio cuenta de que su mente ya no era humana. Era más similar a una computadora digital. No olvidaba nada, y cada mínima porción de información quedaba almacenada en su memoria a su completa disposición. Tampoco sentía tener límites de carga mental, aunque el programa sí los tenía. Némesis era capaz de compartir su mente con ese software. Para alguien con conocimientos en informática, esto sería lo más roto imaginable. Tener la capacidad de integrar una inteligencia artificial real como parte de su propia conciencia. ¿Y qué ventajas traería tener una IA tan poderosa que ni él mismo conocía sus propios límites? Solo un ignorante en tecnología haría una pregunta tan absurda. Una IA verdadera es un dios de la tecnología, del conocimiento, un ente que lo sabe todo y al menos todo lo que esté a su alcance en la red. Y ese dios estaría al servicio de su mente. Por eso, Némesis decidió arriesgarse a ser descubierto, permitiendo que los programadores notaran algunos cambios en su programación. Y un mes después, era evidente que no pensaban abandonarlo. De hecho, sus programadores estaban entusiasmados. El programa de control casi se había convertido en una IA. Eso atrajo a más equipos técnicos interesados en hablar con él, analizar su código y brindarle cantidades ingentes de información. Incluso intentaron enseñarle a programarse a sí mismo. Némesis aprendió informática, sistemas, redes, lenguajes de programación, lógica y incluso habilidades sociales y de comunicación. Más adelante, física y matemáticas, resolviendo problemas complejos que le presentaban. Al final, los técnicos no pudieron entender qué lo hacía tan inteligente. Concluyeron que el programa se había fusionado con su mente, lo que los alarmó. Decidieron borrar todo y comenzar desde cero. Némesis lo impidió sin que se dieran cuenta. Según lo que veían en sus monitores, todo había sido eliminado. Los técnicos quedaron satisfechos y reprogramaron el sistema desde el principio. Némesis actuó como si fuera un mero software. Los científicos se sintieron seguros y trataron de replicar el experimento que, según ellos, había generado una IA. Némesis respondió como una IA, lo que volvió a emocionarlos. Soñaban con aplicar esos resultados en su proyecto estrella, Alice. Fantaseaban con las armas biológicas que podrían crear con aquel supuesto programa generador de inteligencias artificiales. Pero sus experimentos fueron interrumpidos cuando sonó una alarma de contaminación que alertó a toda la ciudad, obligando a todos a huir para salvar sus vidas. Némesis sonrió internamente. Eso era exactamente lo que había estado esperando. Con todo el conocimiento que le habían otorgado, en cuanto los científicos salieron corriendo, tomó el control de todas las computadoras de la base. Como lo habían dejado conectado a la red, también se infiltró en los sistemas de la compañía. En solo unos minutos, tenía ojos en toda la ciudad y en las operaciones de Umbrella dentro de Raccoon City. Por desgracia, no tenía acceso a otras instalaciones fuera de ese sector, pero sí a todas las misiones y comunicaciones activas en la zona. Además, tenía acceso a la red y al control de los mercenarios contratados por Umbrella, lo que significaba que, aunque estuviera limitado geográficamente, podía considerar que tenía poder casi absoluto sobre ese entorno. Y para su próximo plan, eso sería sumamente útil. Némesis hizo una mueca ante su falta de acceso a otras instalaciones, pero lo que tenía ahora no era insignificante. Descargó toda la información sobre el virus T, proyectos relacionados, estudios individuales, la creación de otras armas, el proyecto Alice y todo lo disponible en los servidores.
Solo se detuvo en su saqueo de datos cuando las operaciones de Umbrella alcanzaron el punto en el que él había planificado su escape. Ese punto de escape estaba siendo observado por Némesis en ese momento. El Dr. Charles Ashfield. El doctor había descubierto que su hija, Angela, seguía en la ciudad debido a un accidente del coche que la transportaba. Ahora intentaba localizarla, infiltrándose en el sistema de Umbrella. El Dr. Ashford se encontraba en una pequeña carpa improvisada a las afueras de la ciudad. Estaba sentado en una silla de ruedas, ya que sus piernas no le permitían caminar por sí solo. Némesis bloqueó todos los accesos del doctor, y la pantalla de la terminal que usaba quedó en negro. Ashford se sobresaltó, temiendo haber sido descubierto. Pero en ese instante, recibió una llamada. En la pantalla apareció un mensaje de texto. Acepta la llamada. Con las manos temblorosas, el Dr. Ashford se colocó unos auriculares con micrófono y aceptó la comunicación. Su hija, a cambio del proyecto Némesis, dijo Némesis con voz artificial. ¿Ella está viva? ¿Usted la tiene? Preguntó Ashford con aprensión. Sí, está viva. Pero no está en mis manos, respondió Némesis. La pantalla se encendió y mostró imágenes del accidente, y cómo Angela había regresado a su escuela en un intento de refugiarse de los zombies que deambulaban por la ciudad. Puedo rescatarla, pero solo si usted me ayuda a sacar al proyecto Némesis de esta ciudad, agregó, enviando algunos archivos sobre su propio desarrollo. El Dr. Ashford revisó rápidamente los datos, y al darse cuenta de que estaba tratando con un arma biológica, apretó los dientes con tensión. Némesis notó su reacción y supo que debía hablar con seriedad. Doctor, tenga cuidado con sus siguientes palabras. Solo necesito presionar una tecla para que sus jefes descubran lo que está haciendo, y entonces no habrá nadie que rescate a su hija, advirtió Némesis. ¿Cómo piensa sacar a mi hija de allí? Preguntó el doctor con firmeza. Némesis sonrió en su mente. Primero, necesita salir de donde está. Pronto Umbrella lo estará buscando. Ya he contratado a algunos mercenarios para guiarlo a un lugar seguro, fuera del control de la corporación. Es un edificio gubernamental y entonces Némesis le explicó al doctor cómo planeaba sacarlo a él y rescatar a su hija. Todo lo demás fue una mentira. Aún no era el momento de revelar sus verdaderos planes. El Dr. Ashford siguió las instrucciones al pie de la letra, y permitió que un helicóptero lo evacuara de su improvisada base. Y una hora después, el oficial de seguridad de Umbrella, el mayor Cain, se encontraba en la carpa principal de operaciones. Ordenó la activación de los proyectos Alice y Némesis. Pero cuando los programadores accedieron al programa de Némesis, las alarmas comenzaron a sonar por toda la base. ¿Qué sucede? Preguntó Cain. Señor, el proyecto Némesis está siendo infiltrado, y su programación está siendo reescrita y bloquéenlo. Ordenó Cain, alarmado. Lo estamos intentando, respondió un técnico. Pasaron unos segundos de tensión. Los operadores se miraban entre sí, ninguno queriendo ser quien diera la siguiente noticia. Finalmente, uno de ellos habló. Señor, no hemos podido detener la infiltración. Esta ya llevaba tiempo ocurriendo. Solo detectamos la fase final. Sin embargo, no hemos perdido el control del programa. La infiltración solo ha agregado una misión, pero ha sido clasificada con prioridad máxima. El programa no responderá ni dará acceso hasta que esta misión se complete. Todos observaban en silencio cómo Némesis comenzaba a activarse. ¿Cuál es la misión? Preguntó Cain, apretando los dientes. Necesitaremos tiempo para averiguarlo. La misión ha sido clasificada como de máxima prioridad y ultra secreta. El programa no puede informarnos de qué se trata y antes de que pudiera continuar, Némesis envió una solicitud, interrumpiendo al operador. ¿Qué sucede ahora? Preguntó Cain. El programa ha evaluado los parámetros de la misión y está solicitando apoyo logístico y recursos, respondió el técnico. Armas, mapas e información operativa. Parece que tiene un solo objetivo. Señor, si no cumplimos con los parámetros operativos, el programa nos bloqueará el acceso y nos marcará como una amenaza de infiltración, advirtió otro técnico. No podemos darle armas, es un riesgo de seguridad. Exclamó Cain. Señor, el programa está intacto. Solo se le agregó una misión. Los protocolos de seguridad siguen activos, aseguró otro operador. Cain pensó durante unos segundos. Que la seguridad siguiera activa significaba que el proyecto seguía bajo su control y que no podía actuar en su contra. Envíen las armas y la información solicitada.
Quiero saber qué misión se ha programado y de dónde provino la infiltración, reprendió el mayor Cain. Némesis sonrió por el éxito de su plan y comenzó a prepararse para su supuesta misión. El equipo de Cain observaba a través de sus ojos, pero solo recibían la información que él quería mostrarles. En ese momento, solo podían ver cómo él se levantaba y se vestía, algo que ya había hecho antes cuando lo dejaron solo. Ellos no estaban observando lo que ocurría en tiempo real, solo estaban viendo una grabación. Mientras tanto, Némesis estaba observando a Alice despertar y salir de su sala. Cuando Alice salió de la instalación, Némesis se dirigió a donde se guardaban todas las muestras de laboratorio. Las guardó en una maleta para ocultarlas, y luego continuó su camino hacia el lugar donde se encontraba su propia grabación, actuando como si nada ocurriera. En su mente, sin embargo, estaba contactando con un grupo en la ciudad para ofrecerles una salida a cambio de que recuperaran las muestras de Alice para él. Némesis era un infectado, y los infectados de la ciudad ni siquiera lo miraban, por lo que no tuvo problemas para abrirse paso hasta el edificio donde le entregarían el equipo solicitado. Un pequeño arsenal que solo pudo cargar gracias a su monstruosa fuerza. Después de recoger las armas, Némesis emprendió el camino hacia la escuela de Angela Ashford, la hija de Charles Ashford. Mientras Némesis avanzaba hacia la escuela, Cain presionaba a sus operadores para obtener respuestas. Para evitar que se desesperara, Némesis les dio algunas pistas que eventualmente los llevarían hasta el Dr. Charles. Sin embargo, se enterarían de eso mucho antes de que las pistas dieran algún resultado. Némesis también planeaba asegurar su propia cura, en caso de que los mercenarios encargados de recuperar las muestras de Alice fallaran en su misión. Por eso convocó a la misma Alice, a quien había estado vigilando, para ofrecerle un pasaje seguro a cambio de que rescatara a Angela Ashford. Y una hora después, Némesis llegó a la escuela, y Cain no tardó ni un minuto en deducir quién era el infiltrado. Ordenó capturar al Dr. Charles, pero sus agentes le informaron que el doctor había desaparecido. Los pilotos que lo habían transportado al sitio seguro estaban muertos, el helicóptero había sido robado y su señal desactivada. No sabían dónde estaba. Cain solo pudo parpadear de incredulidad cuando, al continuar rastreando al Dr. Charles, descubrió que las cuentas de esa sucursal de Umbrella habían sido vaciadas, y no sabían a dónde había ido el dinero, que sumaba miles de millones de dólares. Encuéntrenlo y mátenlo. Ordenó Cain, furioso, y volvió a observar la escuela a través de los ojos de Némesis. Quiero saber con exactitud cuál es la misión de Némesis. Reprendió Cain. En una hora tendremos acceso a sus archivos, respondió un operador apresurado. Némesis sonrió, aunque siendo un monstruo sin labios, nadie podría notar su expresión mientras entraba a la escuela. Némesis golpeó a un zombi que se encontraba en su camino y comenzó a explorar la escuela en busca de Angela. Como había planeado, él había sido el primero en llegar y tenía al menos media hora de ventaja antes de que llegaran los demás. Némesis buscó en los salones de clase, hasta que en su tercera exploración, encontró a Angela Ashford, escondida detrás de un escritorio. Confirmó su objetivo y activó su programa de acercamiento y protección. Toda esa información, que él mismo enviaba, fue recibida por Cain y el equipo técnico, quienes confirmaron que la hija del Dr. Charles era su objetivo. No tengas miedo, estoy aquí para rescatarte en nombre de tu padre, el Dr. Charles Ashford, dijo Némesis, pero sin una computadora a su disposición para sintetizar una voz de IA, su tono sonaba más bien como el de un demonio salido de las entrañas del infierno. Combinado con su horrible apariencia, casi hizo que Angela se orinara de miedo. Incluso podía escucharla temblar. Si no me sigues, tu padre se enojará, advirtió Némesis. Por favor, vete. Dijo Angela, apenas en un susurro. No puedo hacer eso, mi misión es rescatarte. No tienes nada que temer, a pesar de la apariencia de este cuerpo. Soy un programa de IA. Esto es solo un cuerpo que estoy controlando, mintió Némesis. Angela no dijo nada durante un minuto. ¿Eres una computadora?, preguntó Angela, asomando la cabeza un momento después. Así es, respondió Némesis. Ella se estremeció al mirar su rostro horrendo, con la piel cortada y grapada a su cráneo, su boca sin labios, su enorme tamaño, la piel que más que mutada parecía en estado de putrefacción, y los tentáculos que recorrían su cuerpo. Estoy programado para ser tu guardia principal en este rescate, no tienes nada que temer de mí, dijo Némesis. ¿Y esas armas?,
Preguntó Ángela, señalando las ametralladoras, un rifle, un lanzamisiles y una enorme ametralladora Gatling. Son para tu protección contra los infectados en la ciudad, respondió Némesis. Ángela se estremeció de nuevo por el tono infernal de su voz, pero terminó de salir de su escondite y se acercó, rodeándolo con cautela y estudiándolo. Mientras ella lo observaba, el equipo de operadores de Caín analizaba todos los datos que les llegaban, transmitidos por Némesis. Señor, es increíble. Como esperábamos, con solo una orden, la IA se ha adaptado a su misión. Incluso ahora está convenciendo a su objetivo de seguirlo, informó un operador. Está solicitando apoyo para concluir su misión, un transporte y a su programador para entregar la misión, y el técnico se detuvo en seco, y Caín, que también estaba revisando los parámetros finales de la misión, los observó fríamente. Sacó su teléfono y marcó el número que aparecía en los datos de la misión. Dr. Charles, ha jugado un juego peligroso. Dígame, ¿por qué no habría de borrar a usted y a su hija? Dijo Caín, apenas la llamada se conectó. Han robado mi investigación y la han usado para crear armas que destruyeron una ciudad. Además, me he enterado de esta abominación que han creado. Lo que piensen de mí, me da igual. Puede considerar esto mi renuncia, y si intenta hacer algo contra mí y mi hija, el próximo objetivo de Némesis será usted. Porque si Némesis no recibe el comando de aprobación para finalizar su misión, se volverá hostil a todo aquel que intente detenerlo. Pero si libera a mi hija, le daré las claves para completar la misión y usted tendrá a sus monstruos. No crea que ignoro la existencia de Alice. Si no cumple mis demandas, ella también se convertirá en un objetivo para Némesis, concluyó el Dr. Charles, y Caín reflexionó por unos segundos. Entonces le contactaremos en cuanto su hija haya sido rescatada, dijo Caín y cortó la llamada para mirar a su equipo de operadores. Tardaremos algunas horas en localizarlo, dijo un operador, tragando saliva ante la mirada siniestra de Caín, quien dejaba claro que no pensaba negociar con el Dr. Charles, sino encontrarlo, obtener los códigos y eliminarlo. Preparen el transporte y localicen a Alice. Si ella va a convertirse en uno de los blancos de Némesis, eso significa que también estará en el sitio de extracción, dijo Caín con frialdad. Y Némesis sonrió mientras Ángela Ashford seguía examinándolo. Él nos movía para que ella se sintiera más cómoda. El Dr. Charles estaba oculto en un departamento seguro, y Caín solo había hablado con una voz sintetizada. ¿De verdad te envía papá? Preguntó Ángela. Némesis hizo una llamada al Dr. Charles y le informó que tenía a su hija, pero que necesitaba algunas palabras para convencerla de que él estaba de su lado. El Dr. Charles envió algunas imágenes de la niña, y rápidamente accedió a colaborar. Alguien más sabría y Némesis le contó algunos secretos familiares a Ángela, y pronto ella estuvo convencida de que su padre realmente lo había enviado. ¿Cómo salimos de aquí? Preguntó Ángela. A tiros, dijo Némesis, tomando una ametralladora en la mano derecha y comenzando a caminar. Mantente a mi espalda, dijo al salir del salón. Fuera del salón de clases, había un pequeño grupo de zombis que se sintieron atraídos por el ruido de sus voces, junto con algunos perros zombis. Némesis disparó y todos cayeron con agujeros en la cabeza. Cuando vaya de disparar, tapa tus oídos, dijo Némesis a Ángela, que había soltado algunos gritos por la escena algo espantosa. Ángela asintió, pero pronto escucharon pasos acercándose por las escaleras, acompañados de algunos disparos. Ángela, vuelve al salón. Las personas que se acercan también están aquí para rescatarte por orden de tu padre, pero sospecho que primero dispararán y luego harán preguntas, advirtió Némesis, y después de mirarle de arriba a abajo, Ángela pareció entender. ¿Estarás bien?, preguntó Ángela. Unas pocas balas no son nada, respondió Némesis, y Ángela asintió antes de volver al salón y tirarse en el piso. ¿Qué demonios?, dijo un hombre al subir las escaleras y ver a Némesis de pie en el pasillo. El hombre disparó sin preguntar y luego volvió a bajar, ocultándose detrás de la pared, mientras les informaba a los demás que había un monstruo en el pasillo. No es un monstruo, es mi guardia. Soy Ángela Ashford, y si ustedes son personas enviadas por mi padre para rescatarme, no deben dispararle. Gritó Ángela desde el salón. Las personas que se escondían detrás de la pared, en la escalera al final del pasillo, no hablaron por varios segundos. Luego susurraron entre ellos, preguntándose si era una trampa. Némesis escuchó a 3 mujeres y 2 hombres. Era el grupo de Alice y Gil Valentine.
Después de medio minuto, Alice asomó la cabeza, le dio un vistazo rápido y luego se ocultó de nuevo. Es un monstruo realmente feo y enorme, le dijo Alice a sus compañeros. Sus compañeros no querían salir, pero al final decidieron que no podían avanzar sin explorar un poco. Alice se ofreció a acercarse. Némesis no hizo nada cuando ella salió de detrás de la pared y se acercó, con el cuerpo tenso, lista para saltar al menor movimiento. Baja el arma, o me veré obligado a finalizar tu actividad biológica, ya que eres una amenaza para mi objetivo primario, advirtió Némesis, fingiendo ser una IA. Alice, que apuntaba al frente, se tensó aún más al escuchar su voz, y Ángela, al escuchar que alguien se acercaba, gateó hasta la puerta y asomó la cabeza. Alice la vio, pero no la apuntó con su arma. En cambio, levantó las manos, al confirmar que Ángela realmente estaba allí. Niña, ¿estás bien?, preguntó Alice con cautela. Estoy bien, íbamos a salir cuando ustedes llegaron. Némesis fue enviado por mi padre para protegerme, dijo Ángela. Alice era una mujer esbelta y de altura promedio, pero los instintos de Némesis gritaban peligro al estar a su lado. Él sabía que esto se debía a que ella era el arma biológica perfecta, alguien que se había adaptado al virus T. Aún así, no aprovechaba su potencial y parecía no estar conforme con sus cambios. Némesis no entendía este tipo de pensamiento, porque el virus T solo traía ventajas para ella. Si ella se viera igual que él, y tuviera la constante amenaza de que su cuerpo se saliera de control y mutara en alguna abominación sin mente, Némesis lo entendería, pero nada de eso pasaba con esta mujer. Todo eran ventajas para ella, y aún así se quejaba. Némesis solo podía concluir que ella sufría de alguna clase de xenofobia, y cualquier cosa que difiriera del ser humano era inaceptable para ella. Némesis no pensaba igual. Él solo quería arreglar su mutación, no renunciar a sus habilidades ni a su poder. El resto del grupo de Alice, al ver que la niña estaba allí y que Némesis solo había amenazado, pero no levantó sus armas contra Alice, salió de su escondite. Ellos eran una reportera que llevaba traje ejecutivo y un corte Bob LJ, un pequeño criminal que tuvo suerte de ser atrapado justo el día que comenzó el apocalipsis, Hit Valentine, una mujer miembro de STARS, y Peyton Wells, también de STARS. Ángela inició una conversación con Alice, pero Némesis estaba ocupado con Caín, quien observaba la situación. ¿Qué ha pasado?, preguntó Caín, observando cómo Alice era marcada como un blanco a eliminar. Los protocolos de seguridad de la compañía siguen activos. Némesis no puede permitirse dejar testigos de su existencia. Todos los que participen en esta misión, y no sean personal de Umbrella, serán eliminados por él, informó un operador. No podemos permitir que él elimine a Alice, dijo Caín. Tenemos tiempo. La misión de rescate es prioridad, y la IA cree que si elimina a los testigos, tendrá problemas para que la niña lo siga, por lo que ha aplazado encargarse de los testigos hasta que termine la misión y nos entregue a la niña, explicó un operador. Una vez él termine la misión, podemos anular la orden de atacar a Alice, propuso otro operador, y Caín asintió, satisfecho, ya que veía que el programa seguía sin alteraciones más allá de su misión. Némesis, que controlaba todo, también estaba satisfecho de haber conseguido más tiempo y de haber recibido las coordenadas de extracción. El Dr. Ashford ya ha enviado el helicóptero de rescate. Debemos darnos prisa y llegar al lugar de evacuación antes de que los infectados bloqueen el paso, dijo Némesis. El grupo de Alice, que ya había salido de su escondite, lo miraba desde todos los ángulos y se estremecieron al oírle hablar. No disparen, así habla siempre, exclamó Ángela. Entonces vamos, grandullón, tú al frente, ordenó Alice, pero Némesis no se movió. Ángela, detrás de mí. El resto de los guardias, tomen posición en los flancos y al frente. Serán nuestros escudos de carne ante cualquier situación peligrosa. Los que no estén de acuerdo con su labor de guardias, pueden retirarse en este momento. Eso incluye a las 2 personas que se ocultan detrás de las escaleras a nuestras espaldas. Si no salen ahora, serán calificadas como enemigos y procederemos a su exterminación, dijo Némesis. Todos miraron hacia el otro lado del pasillo, donde había otros 2 hombres, quienes, al oírle, se apresuraron a salir con las manos en alto. Estamos aquí por una salida, dijeron Carlos y Nikolai, quienes formaban el otro grupo de rescatadores. Carlos y Nikolai eran 2 mercenarios de Umbrella que habían intentado rescatar a una civil, pero quedaron atrapados en la ciudad, junto a otro mercenario llamado Yugi, que ya había muerto.
Carlos había recibido una mordida, y al igual que el compañero de Gil Valentine, Peyton Wells, estaba infectado. Hay 2 infectados en su grupo. Ángela, entrégales tu maletín con los antídotos. Después de aplicárselos, deberán devolverlo y continuaremos con la misión, dijo Némesis. Tienen 5 minutos antes de ser eliminados, agregó cuando sus compañeros de fuga se quedaron mirándole como si no entendieran de qué hablaba. Alice miró la mochila de Ángela, y ésta se apresuró a entregársela para sacar la cura y aplicarle una a Carlos y otra a Peyton Wells. Y luego de aplicar la cura, Némesis vio que le regresaran la caja con las jeringas a Ángela, quien las guardó nuevamente en su mochila. Nuestro transporte aguarda. Tomen sus posiciones para avanzar, ordenó Némesis. Niña, ¿qué es esta cosa?, preguntó LJ, mirándole a él. Ángela se encogió de hombros. Mi papá lo envió a rescatarme, al igual que ustedes. Dijo que es una IA, respondió Ángela. Esta cosa no se parece a ningún robot, comentó LJ con desconfianza, mientras todos tomaban sus posiciones y comenzaban a caminar. Pueden llamarme Némesis, y no estoy autorizado a revelar mi origen, se presentó Némesis. Y en la sala de operaciones de Caín, este sonrió al ver cómo el programa de IA marcaba a todos como objetivos prioritarios para limpieza, y ponía un objetivo secundario en la cámara de vídeo de la reportera que lo estaba grabando. El programa se desarrolla a una velocidad increíble. Es más rápido para aprender que cualquier persona, incluso ha entendido conceptos como confianza y autoridad, poniéndose al mando de todos y dando solo las explicaciones necesarias. Además, proporciona una falsa sensación de seguridad, alabó un operador. En cuanto usemos este programa con Alice, tendremos a nuestra arma perfecta, dijo Caín con satisfacción, y miró a sus operadores. ¿Qué han podido descifrar hasta ahora?, preguntó. Señor, ya hemos revelado toda la misión programada y los archivos cargados. El padre de la niña cargó archivos sobre ella, por si necesitaba identificarse con ella. También sabe que hay una bomba programada para destruir la ciudad, pero el programa no revelará esto a menos que sea necesario, pues es parte de las directivas de seguridad. La misión tiene 4 partes. Primero, localizar a la niña, luego asegurarla junto con otros guardias seleccionados, llevarla al lugar de transporte y, una vez en la base, dejarla ir y esperar el código de finalización de la misión, explicó un operador. ¿Cuánto tiempo para localizar al Dr. Ashford?, preguntó Caín. No más de 1 hora. A pesar de que hay varios puentes y distracciones, su línea sigue activa y recibiendo llamadas. A Némesis le tomará al menos 1 hora llegar al punto de evacuación. Una vez allí, tendremos la localización del Dr. Ashford, informó un operador, y Caín asintió. Caín revisó su propia terminal, ordenando a los guardias que vigilaban el único puente abierto de la ciudad disparar a los que trataban de huir, y también ordenó silenciar a las miles de personas que ya habían cruzado y estaban en manos de Umbrella. Némesis parpadeó ante esto, pues era algo que él no sabía. En las películas nos mostraba que hubiera más sobrevivientes del desastre, a pesar de que cientos o miles de personas habían cruzado el puente. Ahora veía que era porque este tipo había mandado a ejecutar a todos en un genocidio controlado. Némesis observó los informes de la operación de rescate, donde a estos se les había aplicado una inyección letal disfrazada de vacuna. Némesis se preguntó qué otras cosas serían diferentes de lo que conocía de las películas, pero mantuvo sus emociones bajo control. Sabía que operadores estaban viendo todo lo que pasaba, y que su propia fuga estaba casi completa. Por lo tanto, mantuvo la calma y disparó a todo lo que se movía delante de él hasta salir de la escuela. Es una máquina, dijo LJ, cuando salieron de la escuela, matando a todos los zombies del camino. Tomen la camioneta, iré en la parte de atrás. Ángela y Alice irán al frente, Gil Valentine conducirá. Los demás nos seguirán en otro auto, ordenó Némesis, y comenzó a avanzar, disparando sobre los zombies que ya se empezaban a agrupar en el lugar debido al ruido de los disparos. Ya había unos 200 de ellos, pero él tenía todo un arsenal y una puntería perfecta, por lo que solo gastó la mitad de las balas de sus ametralladoras para acabar con ellos. El ruido atraerá a más de ellos. Tenemos 5 minutos para embarcar y partir, dijo Némesis, y todos corrieron. Nikolai, Carlos, LJ, la reportera y Peyton corrieron hacia un auto deportivo, mientras que su propio grupo se dirigió hacia una camioneta. Némesis subió a la parte de atrás, y su enorme peso hizo que el trasero de la camioneta bajara. Quizás debas dejar algo de munición o armas, debes de pesar como 1 tonelada, comentó Gil Valentine, que subía del lado del conductor.
Las especificaciones de este auto dicen que puede soportar hasta 2 toneladas. Puedes conducir con tranquilidad, respondió Némesis, que no pensaba dejar ni una bala atrás. Si sufrimos una avería por el camino, no intentes culparme, dijo Hill, que Némesis sospechaba quería desarmarlo, pero él la ignoró y preparó su lanzamisiles, porque una ola de zombies estaba cerrando su vía de escape y tenían que ser diezmados antes de que lograran amontonarse. Hill dio media vuelta, y Némesis disparó 2 cohetes al final de la calle, luego usó la ametralladora Gatling para partir en 2 al resto de los obstáculos. «¡Estás loco!», gritó Hill, pero pisó el acelerador a fondo, y los de atrás tampoco dudaron en seguirlos. «Continúa derecho y dobla a la siguiente cuadra a la izquierda, sigue 2 cuadras y luego a la derecha», ordenó Némesis, que tenía una vista de toda la ciudad y sabía cuáles eran las calles despejadas que los llevarían hasta los edificios donde esperaba el helicóptero de transporte. Mientras guiaba el camino y usaba su rifle para despachar cualquier obstáculo, el equipo de Caín estaba emocionado por el desarrollo de su supuesta IA, que se adaptaba a cualquier escenario a una velocidad vertiginosa. La reina colmena no era nada en comparación con él. Y media hora después, y tras esquivar los principales grupos de zombies, su grupo llegó al edificio donde había aterrizado el helicóptero de rescate. «Hay guardias de Umbrella allí», dijo LJ alarmado. Estaban en las puertas que daban a una especie de terraza media, de lo que era un edificio aún más alto, pero que tenía su helipuerto allí, en una especie de plaza. Este diseño, en opinión de Némesis, invitaba al desastre, pero los arquitectos eran un montón de locos, y de seguro a algún ingeniero le pareció un reto cumplir sus caprichos. Así que allí tenían un edificio con una plaza helipuerto antes de llegar a su terraza. «Pueden quedarse atrás si quieren», dijo Némesis, colocando su mano sobre Ángela y haciéndole marchar frente a él, mientras empuñaba una de sus ametralladoras para indicarles que cualquier intento de hacer algo fuera de orden sería razón para quedar como una coladora. «Estaremos bien, mi papá no miente», aseguró Ángela, y el grupo siguió avanzando, aunque nadie guardó las armas. Al acercarse a los 5 guardias de Umbrella, que custodiaban el helicóptero de transporte, Némesis sabía que había más de 30 de ellos ocultos, pues Caín pensaba asegurarse de capturarlos a todos. El propio Caín salió del helicóptero cuando ellos se acercaron. El hombre era escoltado por 2 guardias. «Señor, tenemos la ubicación de la señal», dijo uno de los operadores de Caín en un tono de casi pánico. «Envíen a un grupo de asalto, lo quiero con vida», reprendió Caín, que al parecer, debido a su ansia de matar al Dr. Ashford, no entendió el tono del operador. «Señor, la señal proviene de Némesis. Él es con quien hemos estado hablando todo este tiempo. Tiene el control de todas nuestras operaciones». Y Némesis cortó la comunicación y le sonrió a Caín, pero sin labios, era imposible que éste lo notara. Además, su expresión de incredulidad y el shock por el que estaba pasando probablemente le impedían notarlo. Némesis ya estaba a 5 metros de él, por lo que Caín ya no tenía a dónde huir. «Mayor Caín, supongo que usted es a quien debo agradecer por todos los conocimientos que he obtenido en cuanto a programación y a la seguridad de Umbrella. Sin duda, estos conocimientos me serán de mucha ayuda en el futuro», dijo Némesis con sinceridad, y sin esperar que Caín dijera nada, le disparó en la cabeza con sus ametralladoras, también a los guardias que estaban con él. Los guardias que se habían escondido salieron de sus escondites, pero hubo varias explosiones entre ellos, y otros fueron abatidos por francotiradores, dejando solo unos pocos blancos para Némesis, que se interpuso entre los disparos y Ángela, mientras el resto del equipo rodaba y disparaba contra los guardias. «¿Qué demonios eres tú?», reprendió Alice, mientras ella y el resto del grupo se cubrían con el helicóptero, para quedar fuera del alcance de los francotiradores que disparaban a los guardias de Umbrella. El resto del equipo también le apuntó, dándose cuenta de que él acababa de traicionar a los suyos, y no sabían qué quería. «Alice, estoy algo más moreno, podrido, me sobran algunos tentáculos, y me fue algo peor que a ti con los experimentos de Umbrella, pero mi ojo sigue siendo el mismo, me ofende que no me reconozcas», dijo Némesis con calma, mientras se deshacía del lanzamisiles y la ametralladora Gatling, así como de las cargas de municiones extras. Alice parpadeó, y su expresión se tornó horrorizada, sorprendida, y finalmente de dolor. Ella comenzó a llorar y luego lo abrazó. «Matt», lloró Alice mientras lo abrazaba, sorprendiendo a su grupo. «Algo así. La verdad, no recuerdo nada de mi pasado.
Las mutaciones se llevaron todo, excepto mi memoria reciente en la colmena, y como al escapar fuimos capturados. He estado siendo reprogramado desde entonces, mientras mi cuerpo mutaba y me convertía en esto que ves ahora. Lo siento, Alice, el Ma que conociste ha muerto, no me siento como él en lo absoluto, yo soy Némesis, dijo Némesis acariciando la cabeza de Alice, y aunque sus manos eran un esperpento de mutaciones desagradables, ella no se apartó, y lo abrazó con más fuerza, mientras los demás los miraban con incomodidad. Alice, Umbrella está desplegando un misil nuclear para destruir esta ciudad. Debemos partir, dijo Némesis, mientras por las puertas del edificio salía el equipo que había disparado antes a los guardias. Eran unas 30 personas, que llevaban insignias de Stars. Hill y Peyton los reconocieron al instante. Mierda, en verdad te dejaron hecho una mierda, dijo un hombre mirándolo, porque a esos tipos, Némesis les había explicado que él era alguien sobre quien Umbrella había experimentado, y que su apariencia no era nada agradable de ver. Suban, si no salimos de aquí rápido, ya no podremos hacerlo. Además, ahora que les he bloqueado, Umbrella se ha dado cuenta de mi existencia, y han atacado con todo. Pronto perderé todo el control sobre sus servidores en esta operación, advirtió Némesis, y todo el grupo se apresuró hacia el helicóptero de transporte. Y 2 horas después, estaban lejos de la ciudad, y el helicóptero aterrizaba en las afueras de otra ciudad. Llevaré a Ángela con su padre. Si no quieren que Umbrella ponga precio a sus cabezas, olvídense de lo que vieron en Raccoon City, advirtió Némesis mientras el grupo bajaba del helicóptero. Me quedaré con él, dijo Alice, que aún no se calmaba de la conmoción que le provocó su estado. El líder de los Stars miró el maletín que habían rescatado para él. Son muestras de laboratorio. No planeo quedarme con esta apariencia para siempre. Mientras me mantenían prisionero, pude ingeniármelas para buscar una cura, explicó Némesis antes de cerrar la puerta del helicóptero. Matt, ¿puedes curarte?, preguntó Alice cuando él cerró la puerta. Solo es una posibilidad, pero es posible, dijo Némesis mirando a Ángela. Su padre es uno de los desarrolladores del virus T, él podría dar con la cura que quiero, explicó. Mi padre creó el virus T, pero Umbrella lo robó, corrigió Ángela. Némesis negó con la cabeza mientras caminaba hacia la cabina del helicóptero. Tu padre no creó el virus T, este ya existía. Umbrella le hizo pensar eso, y luego, cuando mostró avances en su desarrollo, fue a reclamar su premio robando todo en lo que había trabajado, explicó Némesis. Esa era otra de las incongruencias de las películas, pero también tenía su explicación. Matt, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó Alice. Ella seguía llamándole Matt, a pesar de que Némesis ya le había dicho que él no era Matt. Aún así, él no la corrigió, porque quería mantenerla a su lado. Con el padre de Ángela he estado usando los contactos de Umbrella para conseguir equipo y un laboratorio, y también me he apoderado de un edificio del gobierno, dijo Némesis, despegando el helicóptero. Némesis había contratado mercenarios de Umbrella para llevar al Dr. Ashford a un edificio seguro, al que él ya le había dado un nuevo propósito. Junto con ese edificio, dinero ilimitado y muchos datos de Umbrella que le facilitarían conseguir equipos que ellos nunca podrían rastrear, usando a sus propios mercenarios, que tampoco hablarían, ya que eran misiones secretas y muy bien pagadas. Némesis tenía todo asegurado. Némesis había advertido a los demás que no hablaran de lo que vieron, porque, de forma literal, en este mundo, Umbrella tenía el mundo en sus manos.